Bien, mis hermanos, entonces, a la palabra del Señor. Busquemos Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y vamos a estar ahí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Puede buscarlo en sus Biblias, puede buscarlo también ahí en su celular en modalidad de silencio. Nosotros comenzamos una serie la semana pasada que se llama Juntos. La serie se llama Juntos. Y la semana pasada abordamos el tema de creciendo juntos. Creciendo, de crecer en la parte espiritual, en la parte, no tanto enfocado en la parte numérica, porque yo creo que cuando la iglesia crece espiritualmente, va a crecer numéricamente. Va a crecer. Entonces, enfocado en eso, y dijimos la semana pasada que la enseñanza en comunidad siempre ha sido provechosa. ¿Por qué? Porque, como dice Proverbios, el hierro se afila con hierro. Y hablamos de ese tema la semana pasada. También hablamos que el compañerismo genuino, provee un ambiente saludable y seguro para el crecimiento. ¿Por qué? Provee un ambiente saludable para el crecimiento, porque no tenemos que andar con caretas. Donde hay un compañerismo genuino, donde no tengo temor a equivocarme, donde, ¿sabes qué? Esta persona soy yo no soy otro. El que ves en la calle es el mismo que vas a ver aquí. Entonces, en ese ambiente seguro, donde no hay espacio para el chisme, para la crítica, que mira que esto, que mira que lo otro, entonces se siente seguro y podemos ser naturales, sencillos, originales y crecemos juntos. Eso hablamos también la semana pasada. Y también dijimos que el compañerismo, ¿verdad? A medida que vamos creciendo, provee un ambiente para la gloria de Dios. Un lugar donde Dios pueda derramar su gloria y hacer cosas, unas sobrenaturales y otras naturales de todos los días, donde podamos ver su gloria allí. Y esto pasa cuando la iglesia va creciendo juntas allí. Así que un equilibrio dentro de la iglesia, que nosotros estuvimos hablando en Hechos capítulo 2, versículos del 41 en adelante, es que enseñanza, compañerismo y oración marca un buen equilibrio saludable dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque esta iglesia del Nuevo Testamento, esta iglesia que estaba recién comenzando, creciendo en este momento, se dedicó al aprendizaje, al crecimiento espiritual, y esto lo hacían juntos, hermano. Esto no era de manera esporádica, era algo habitual y esto lo hacían juntos. ¿Y qué más esta iglesia hacía juntos? Bueno, también esta iglesia, aparte de crecer juntos, de dedicarse a estar allí aprendiendo de la doctrina de los apóstoles, a dedicarse a la oración y todo esto, esta iglesia también hacía lo que nosotros hacemos. Servían juntos. Servían juntos. Y ese es el capítulo 6 que queremos ver hoy. ¿Cuál es el beneficio de servir juntos? Bien, la palabra de Dios está allí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Yo voy a leer para usted. Está en pantalla. Usted puede seguirlo también. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de haber orado,
pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Padre, bendice tu palabra leída, así como la exposición de la misma. Quita de este lugar, de nuestro pensamiento también, de nuestras vidas, todo aquello que pueda estorbar que tu palabra fluya hoy y cumpla el propósito para lo cual usted la ha enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, si usted, como usted estuvo siguiendo ahí esa lectura del versículo 1, dice, porque aquellos días, esta porción del capítulo 6, básicamente es el resultado de lo que hablamos en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 nosotros estuvimos hablando de que las personas venían porque querían ser enseñados para crecer en la doctrina de los apóstoles. Y ahora vemos el resultado de ese crecimiento que se estuvo dando en Jerusalén allí. La iglesia naciente y creciente al mismo tiempo, porque estaba surgiendo y estaba creciendo, como vimos en Hechos capítulo 2, versículo 41, y también en el capítulo 4, versículo 1, que en Pentecostés se entregaron al Señor 3,000 personas, y después en un sermón de Pedro como 5,000 más. O sea que había una iglesia naciendo y una iglesia creciendo también al mismo tiempo allí. En esto, pero ellos se interesaban de manera intencional en la enseñanza de los apóstoles, en el compañerismo, tenían las cosas en común, ¿verdad? Iban por las casas, todo eso lo vimos la semana pasada, y también en la oración, mis hermanos. El resultado es inevitable. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2, versículo 46-47, si no no recuerdo mal, que el Señor añadía a su iglesia a los que iban siendo salvos. Y ahora nosotros lo vamos a ver en este capítulo 6 nuevamente aquí. Así que, pero, por supuesto, como toda organización, como todo organismo vivo, pues la iglesia encontró diferentes obstáculos y tuvo diferentes situaciones que lidiar con ella allí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el crecimiento, no importa, aunque sea en el cuerpo nuestro, va a encontrar dificultades, pero al mismo tiempo va a encontrar oportunidades. Crecimiento trae dificultades. Una de las dificultades que el crecimiento está trayendo para College Road en contexto general, no solamente para la parte en español, sino en contexto general con los demás servicios, es el espacio. Eso lo estamos nosotros viviendo ahora mismo. A veces los miércoles no tenemos espacio para todos los grupos de discipulado. No tenemos espacio para las clases de inglés. Quisiéramos tener más aulas disponibles para tener más personas aprendiendo inglés. Se ha tenido que cortar la registración de inglés porque no hay cupo suficiente por las aulas para el aprendizaje de inglés. Tal vez alguno de ustedes que está sentado aquí ha querido ir y dice, ¿sabes? Ya no hay espacio. Y es verdad. Ese es uno de los problemas o las dificultades que nosotros estamos encontrando, nosotros mismos aquí ahora mismo. Pero al mismo tiempo, esto es una oportunidad. Es una oportunidad para la iglesia y para cualquiera de nosotros. Ahora, bien, la iglesia enfrentó amenazas de los líderes religiosos. Si usted, la semana pasada nosotros vimos el capítulo 2, hoy estamos en el 6. Pero si usted lee el capítulo 3, 4 y 5, usted va a encontrar allí las amenazas que tuvieron los primeros discípulos allí. ¿De parte de quién? De parte de los religiosos, específicamente en el capítulo 4. Pero déjame decirle que esa amenaza del capítulo 4 no era una amenaza tan grave como otra amenaza que ellos se enfrentaron dentro de sí misma. Porque hay amenazas que la iglesia enfrenta desde fuera, pero esas amenazas desde fuera son conocidas.
Las amenazas más difíciles que enfrenta una iglesia son las amenazas que salen de sus mismas filas. De dentro de sí, que cuando te vienes a dar cuenta, ya es una situación complicada. Esas son las amenazas más difíciles, mi hermano. Si usted va al capítulo 5 de Hechos, no tiene que ahora mismo ir, pero anótelo para que después usted pueda darle seguimiento a esto que yo le estoy hablando y no me crea solamente a mí, sino que usted vaya a la palabra de Dios y lo vea. En el capítulo 5, la hipocresía comenzó a contaminar la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la hipocresía? ¿Cómo se manifestó la hipocresía allí en el capítulo 5 en esta iglesia naciente? Bueno, porque había un hombre piadoso que se llamaba Bernabé. Este hombre, al ver que habían miles de personas que se habían entregado al Señor Jesucristo, unos eran de Jerusalén, pero otros tantísimos no eran de Jerusalén, eran de afuera, pero se habían quedado allí por el movimiento cristiano que había, porque querían entender y crecer más. Pero ¿qué pasa? Había un problema con el hospedaje, había un problema con la comida. ¿Cómo se iban a abastecer? Bernabé era un hombre piadoso, pero era un hombre que al parecer, por lo que vemos, tenía recursos. Vendió una propiedad que tenía y le dijo a los apóstoles: he aquí la plata para que compren comida, para lo que tengan que hacer con ellos, para poder suplir por lo menos algo de la necesidad que está teniendo la iglesia. Pero allí hubo otra pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira, que vio esta situación y dijo: pero nosotros también podemos hacer lo mismo. Y fueron y vendieron una propiedad también ellos. Pero cuando la vendieron, sustrajeron del precio total. Y se quedaron con una parte. Y usted dice: bueno, eso no está malo, la propiedad era de ellos. Es verdad. La propiedad era de ellos y como el Espíritu Santo le dijo a Pedro, y podían hacer con ella lo que ellos quisieran. No había ningún problema con eso. La cuestión fue que ellos llegaron y lo hicieron público y se lo dijeron a los apóstoles y le dijeron: era todo. Ahí está el problema. Le dijeron: en esto la vendimos y aquí está todo. Pero no era todo. Como si Dios necesitara dinero. No era todo. Entonces habían mentido no a Pedro y a Juan, sino a Dios el Espíritu Santo. Y entonces allí mismo, porque querían aparentar una falsa piedad. Una falsa piedad. De que ellos también eran generosos, que eran bondadosos, que ellos amaban a Dios por sobre todas las cosas. Y he aquí nuestra contribución también. Dios el Espíritu Santo los confronta por medio del apóstol Pedro. Y le dice: ¿cuánto la vendiste? Sí, la vendimos. Pero en realidad el Espíritu Santo le dice: pero esa propiedad era tuya. Podías haberla vendido o podías habértela quedado. No había ningún problema porque lo que es tuyo es tuyo. El problema está en que le has mentido a Dios, haciéndote pasar por alguien que no eres, porque tu corazón no está completamente conmigo. ¿Ves? Entonces ya la hipocresía se estaba infiltrando dentro de ellos y eso es una amenaza también dentro de las filas del cristianismo, hermano. Otra de la dificultad que estaba enfrentando esta iglesia creciente era esta del capítulo 6. Había murmuraciones. Y esas murmuraciones son capaces de dividir a cualquier iglesia, pequeña o grande, no importa. No importa el size. Grandes o pequeñas, las murmuraciones, mis hermanos. Estas son algunas de las cosas que el crecimiento trae, de la cual todos somos responsables. Todos somos responsables de cuando enfrentamos estas situaciones que el crecimiento trae, somos responsables. ¿Por qué? O cortamos de raíz las murmuraciones y el chisme, o continuamos esparciéndolo, pero no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Y esto fue lo que pasó allí en esta iglesia, mis hermanos. Después la iglesia tenía que lidiar con las consecuencias. Después la iglesia tendría que lidiar con las consecuencias. ¿De cuáles consecuencias? Una, de que se podía dividir. Y otra, que cada persona después tendrá que dar cuenta delante de Dios de lo que hizo
a la novia de Dios, que es la iglesia. Entonces cada quien tendrá que lidiar con esta situación, mis hermanos. Así que en este punto de la historia de la iglesia, hermano, que es una iglesia jovencita, acabando de surgir, vemos nosotros la primera estructura oficial, oficial organizativa de lo que es la iglesia. Después del llamamiento de Jesús a sus apóstoles, que él fue llamando uno por uno, ¿verdad? Y tuvo a 12, es una estructura. Después envió a 3 a predicar, eso es otro método. Después de eso, esta es la primera estructura que nosotros vemos de manera organizacional de la iglesia en el Nuevo Testamento, hermano. Porque la estructura maximizó el ministerio que los unía. ¿Qué es lo que era el ministerio que los unía? La enseñanza, compañerismo y la oración, en un principio. Esta reestructuración organizativa maximizó esto y también minimizó el mantenimiento que los dividía. ¿Por qué? Porque los 12 estaban a cargo de tantísima gente y no podían estar pendientes de todo. Básicamente, si nosotros vamos atrás, fue el mismo consejo que le dio Jetro a Moisés. Tú solo no vas a poder con esto. Búscate hombres idóneos, dirigidos por el Espíritu Santo, y Moisés aceptó aquello como venía de Dios y lo hizo y alivió la carga. Pasa ahora en el Nuevo Testamento también, mis hermanos, pasó nuevamente en el Nuevo Testamento. ¿Y qué fue lo que ellos, por qué hicieron esto? Para no descuidar lo principal de lo que ellos estaban dedicando. Esta estructura organizacional proveyó espacio para que ellos no tuviesen que dejar la enseñanza y la oración, mis hermanos. Así que una de las cosas por la cual usted puede decir cuál es el beneficio de servir juntos, hermanos, trabajamos juntos para que lo principal siga siendo lo principal. Servimos juntos para que lo principal siga siendo lo principal. Colaboramos y ayudamos juntos para que lo principal siga siendo lo principal. Déjame decirle algo, hermano. Esta iglesia neotestamentaria no era perfecta. Esta iglesia tampoco es perfecta. La iglesia de allá del otro lado del pueblo, de acá de este lado del pueblo, del otro lado del pueblo, tampoco es perfecta. La iglesia en línea que usted ve que es espectacular, tampoco es perfecta. No hay iglesia perfecta, hermano. No hay iglesia perfecta. No lo fue la primera iglesia aún con los apóstoles, pero aún así, en medio de las dificultades y obstáculos que tuvieron, no se detuvo para seguir hacia adelante. No se detuvo para seguir hacia adelante, mis hermanos. De eso se trata. Se trata de aprender, de cómo podemos nosotros mejorar. Y en aquellas cosas que quizás tal vez nos equivocamos, cómo podemos corregirlas allí, mis hermanos. Yo dije anteriormente cuando comencé a conversar con usted en esta mañana que el capítulo 6 es el resultado del crecimiento espiritual que estaba teniendo la iglesia. Es el resultado, ¿por qué? Porque la iglesia intencionalmente se dedicó al discipulado. Siguió el mandato de Jesús de la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20. Ahí la iglesia siguió ese formato. Pero ¿cuál era la situación específica de aquí, de este capítulo 6? Bueno, déjame decirle, en primer lugar, que el crecimiento trae fricción. El crecimiento trae fricción allí, mis hermanos. Dice el versículo 1 que por aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Por qué? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos, mis hermanos. Y el doctor Lucas, que es el autor del libro de los Hechos,
dice allí algo interesante, dice referencia, dice, por aquellos días. Y cuando uno busca en los capítulos 5, 4, 3, ¿a qué día se refería? Pues se refería a los días de Pentecostés, a los días de este crecimiento, a los días en que encarcelaron a Pedro y a Juan, en los días que le prohibieron predicar en el nombre de Jesús, en aquellos días. O sea, no era un día ni dos, eran varias semanas, un tiempo, pero era en aquellos días, en aquellos días. Algo bueno sucedió. En aquellos días algo bueno sucedió. ¿Qué sucedió? Que el número de discípulos se multiplicó, dice el versículo 1. Dice también que la iglesia seguía creciendo espiritualmente y en número. Pero usted sabe que cuando esto pasa, esto no es del agrado de todo el mundo, especialmente del enemigo de las almas. Él prefiere que estuvieran envueltos afuera en la religiosidad. Él prefiere que las personas estén envueltas en el entretenimiento y un montón otras de cosas, pero no lo que es en el discipulado y el crecimiento espiritual para sus vidas, para tratar de conocer un poco más a Dios. Eso no le agrada a Él. No le agradó en aquel tiempo y no le sigue agradando hoy, mis hermanos. Por eso va a hacer todo lo posible e imposible para que usted y yo no crezcamos más en el conocimiento de nuestro Señor, para que usted y yo no le sirvamos juntos, para expandir el Evangelio, para expandir el conocimiento del Señor a otros lugares, mis hermanos. Él va a hacer todo lo posible para tratar de dividir, para tratar de discourage, de desanimar a las personas a que no sigan perseverando en la fe que han abrazado. Él va a tratar de meter cualquier tipo de división, aún a veces malos entendidos de cositas pequeñas que usted dice, pero no puede ser que esta situación se ha vuelto tan grande cuando esto comenzó así. Pero así pasa, mis hermanos. Y todo, ¿por qué? Por esta mismo que le quiero compartir hoy. Por esto, la iglesia había pasado algo bueno, se estaban multiplicando, estaban creciendo, estaban haciendo lo que el Señor les pidió que hicieran. Discipulando, alcanzando personas, creciendo, bautizándolos. Eso estaba pasando en la iglesia neotestamentaria. Algo no muy bueno pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo quejas de desatención, de discriminación con las viudas. ¿De cuáles? De los judíos helenistas. Y usted se pregunta, ¿y quiénes eran estos? ¿Todos judíos? ¿Son todos judíos? No. Son todos judíos, sí, pero cuando la palabra aquí nos dice a nosotros, había problemas entre las viudas de los judíos helenistas y los judíos de los nativos, recuérdese, acababa de pasar Pentecostés, miles de personas habían venido a Jerusalén, de diferentes partes. Habían venido de Alejandría, de allá de la parte de Etiopía, habían venido del norte, habían venido del Asia. Habían judíos por todas partes. Y ellos habían venido a Jerusalén para una de sus fiestas más importantes. Y allí son confrontados con el Evangelio, lo reciben, se quedan porque tienen hambre de querer conocer un poco más de esto. Pero había entonces estos judíos helenistas. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que hablaban primordialmente el griego. ¿Por qué? Ya sea porque habían nacido fuera de Jerusalén, aunque de padres judíos y ellos judíos también. Ellos eran judíos también, pero se habían criado fuera. Eso es como que sus hijos y mis hijos nacen acá, siguen siendo hispanos, pero no aprendieron a hablar español. Too bad, eso es malísimo, pero bueno, pero puede pasar. Puede pasar. Entonces, o lo hablan de otra manera, con un acento, cosas así. Y entonces, los judíos nativos primordialmente hablaban arameo, porque estaban allí. Entonces, cuando un judío helenista le hablaba a otro judío en un círculo, en una conversación, en la panadería, donde fuera, ellos sabían que no eran de ahí, aunque eran judíos, aunque se vestían igual. Entonces, ¿qué pasó? Hubo discriminación, porque hubo queja, dice, en otras palabras, hermano, y déjame decirle la verdad, esto pasa en todos los países. Hay algunos que creen que los que no son de la capital, los de allá,
son de una segunda categoría del país. ¿Sí o no? Lo mismo le pasaba a ellos. Aquí los judíos nativos somos nosotros que nos hemos quedado aquí. Ustedes son judíos, pero... Y entonces hubo quejas. Esa es la realidad. Hubo quejas como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Se sentían discriminados, etcétera. Y hermanos, si eso no se atendía pronto, iba a haber división. Y se iban a llevar un mal sabor del evangelio a sus países de regreso. Iban a comentar y iban a seguir hablando. ¿Cuál fue el problema que ocurrió aquí y que ocurre en muchas iglesias, hermanos? Le voy a decir cuál fue el problema. El problema fue la distracción y el descuido. Y usted dice, ¿cómo es eso? Vamos a ver, el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros, ¿qué? Descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjense que es interesante cómo los apóstoles perciben esta situación que estaba pasando aquí de las quejas. Que era real, no era mentira. O sea, era un asunto verdadero. Eso estaba pasando. Ellos no tratan de ocultarlo, minimizarlo. No. Hay una situación real, pero mira la percepción de ellos por dónde viene. La percepción de ellos es que esta situación no era un problema racial, de discriminación. No. Esto no era un problema de recursos financieros para suplir la necesidad de las comidas. Esto era un problema espiritual. Sí. ¿Qué es lo que quería el enemigo de las almas? Distraer a los apóstoles a que se pusieran a servir, para que descuidaran, ¿qué? Lo que ellos mismos dijeron, la enseñanza de la palabra, la oración. El enemigo se sabe cómo meterse. Dice, los voy a distraer aquí, voy a levantar esto. ¿Entiendes? Voy a levantar esto, que era algo real, era verdad, pero él se aprovecha de esas situaciones reales. Y entonces dice, para que ellos se tengan que dedicar a eso y descuiden entonces al pueblo que tiene hambre de conocer la verdad de Dios. Porque ellos habían vivido con Jesucristo 3 años. Ellos tenían la información de Jesús de primera mano. Eso es lo que ellos podían compartirle al resto de la población. Yo los voy a distraer, los voy a mantener acá ocupados para que no puedan ellos ministrar la palabra de Dios. Cuando los apóstoles captan esto, vienen con una solución demasiado de sabia porque viene del Espíritu de Dios, hermano. Y ahí viene lo que es la reorganización de la estructura de esta iglesia naciente, donde seleccionan a 7 diáconos, 7 servidores para encargarse de esa situación y ellos poder seguir en lo que el Señor le había encomendado. Así que cuando ellos perciben esto, dicen, esto no viene de Dios. Aquí hay algo entretejido detrás. Entretejido detrás, mis queridos hermanos. Ellos no cayeron en la trampa del enemigo. Su propuesta fue demasiado sabia. ¿Por qué? Porque tanto tiene importancia servir al prójimo como el ministrar la palabra de Dios. Y la solución que ellos propusieron atendía a las 2 áreas por igual importancia. No es que servir al prójimo no tiene importancia, pero tampoco podemos descuidar esto. Podemos hacer las 2 cosas. Podemos hacer las 2 cosas y ese es el beneficio de servir juntos. Ese es uno de los grandes beneficios del poder servir juntos. Y yo doy gloria a Dios, absoluta a Dios, de que esta iglesia nos ha demostrado a través de los años
lo que es el servir juntos. Esta semana ha sido una muestra impecable de lo que es el servir juntos. El día jueves había un gran número de caballeros aquí, un gran número, que esa carpa se armó en nada, hermano, en nada. Es más, sacamos mesa para allá, la volvimos a entrar para acá, la volvimos a sacar, porque hubo una confusión que si se ponían allá o se dejaban aquí, pero fue una cosa espectacular, hermano. El día viernes para montar las sillas y arreglarla todo, igual, hermano. El día sábado en la mañanita, a las 8 de la mañana, ya habían personas aquí listas para armar todas las demás carpitas chiquitas. Juntos, hermanos. Juntos se alcanza más, se hace más. Se llega mucho más, mis hermanos. Y otra cosa que esto facilitó es que se multiplicaron los servidores. Mira si venía del Señor. Se multiplicaron los servidores allí. Y eso me da pie para dejarte el segundo punto de hoy. Que el crecimiento trae oportunidad de servir juntos. El crecimiento trae oportunidad. Sí, trae dificultades, trae fricción, es verdad, pero tenemos que lidiar con ellas. Y tenemos que lidiar con ellas rápido. Pidiéndole sabiduría a Dios que nos las dé para poder lidiar a la manera de Él y no a la manera nuestra, porque nosotros tendemos a equivocarnos o no. Pero Él no se equivoca. ¿Ven? ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta está en el versículo 3 y 4. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Varias cosas interesantes aquí. Fíjense que los apóstoles nos llamaron a una reunión. Vamos a convocar una reunión a ver quién trae la mejor propuesta. Ellos no hicieron un survey dentro de la congregación, ¿verdad?, para ver cómo iban a solucionar esto. No, porque esta gente estaban conectados al Señor. Ellos entre ellos llegaron a un consenso. Después de haber escuchado lo que estaba pasando en la congregación, ellos escucharon, buscaron al Señor y llegaron a un consenso. Se lo proponen a la iglesia y la iglesia realmente confiaba en el liderazgo de los apóstoles. Y la historia evidencia que estaban en lo correcto. La historia evidencia que estaban en lo correcto, mis hermanos. ¿A quiénes eligieron? Mire allí, hermanos. No eligieron a los más dotados. No eligieron a los más elocuentes. No eligieron a los más carismáticos. No eligieron a las personalidades más fuertes que podían lidiar con aquellas quejas. No eligieron a los miembros más veteranos que estaban, 3 años con ellos también. No eligieron a los más generosos. Porque no eligieron a Bernabé allí tampoco. No eligieron a los empresarios más exitosos. ¿A quiénes eligieron? Ahí lo dice. De buena reputación, hombres de buena reputación, cuyo carácter piadoso sea reconocido y respetado dentro de la congregación, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría que pudieran tomar decisiones prácticas en momentos específicos. Y déjame decirle algo, mis hermanos. A estos hombres que ellos eligieron, estos hombres no tenían ¿cómo decirle? No era un don sobrenatural. Era su carácter de la vida normal cristiana. Yo quisiera que usted entendiera eso. Ellos no escogieron a personas que tenían un don sobrenatural para que entonces fueran los servidores. No, ellos eligieron personas que tenían un carácter que daba testimonio en la vida regular de todos los días, mis hermanos. A esos hombres eligieron ellos. Y Dios no se equivocó.
Hay una cita que dice que cuanto más madura espiritualmente es una iglesia, más difícil es de convertirse en líder. Cuanto más madura espiritualmente es una iglesia, más difícil de convertirse en líder. El pastor y autor allí, Warren Wiersbe, escribió lo siguiente, y cito textual: como dos alas que sostienen a un pájaro en vuelo o dos remos que impulsan un bote en el agua, la palabra de Dios y la oración nos mantiene en equilibrio y avanzando. Los apóstoles, con sabiduría de Dios, propusieron esta solución y fue bien aceptada de la congregación, bien recibida, y los resultados hablaron por sí solos. ¿Por qué? Porque ellos continuaron para dedicarse a la enseñanza y a la oración, dice la palabra. Y le dejo el tercer punto en esta mañana. Dios usa de manera extraordinaria el servir juntos. Sí. Miren los versículos 5 al 7. Dice que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, o sea, que venía de Dios. Y escogieron, allí están los nombres, ¿verdad? Nuevamente, no se los voy a leer todos. A esto los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, seguía creciendo la palabra de Dios. ¿Ve el resultado? Y y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, la solución propuesta definitivamente venía de Dios. ¿Por qué? Porque la congregación no era pequeña, era grande en número. Mas en cambio hubo allí unidad. Pero no solamente hubo unidad, sino que la solución que se propone, lo que esto incluía, mis hermanos, realmente es digno de admirar. ¿Y por qué? Porque tal vez usted no llega a captar la esencia de lo que es digno de admirar en ello. Usted dice, eligieron a 7 hombres las mismas características que usted ha dicho. Ok, eso es verdad. Pero es que usted tiene que saber algo dentro de esta característica. ¿Por qué? Necesita ir al primer versículo. Hubo quejas de las viudas de los judíos helenistas contra los judíos nativos. De ahí viene la queja que la distribución de la comida no era igual, no era equitativa, que atendían a unos primeros que a otros, dándole preferencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la solución? 7 hombres. Pero mire, aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle, mis hermanos. La selección habla de flexibilidad. ¿Por qué habla de flexibilidad? Porque los 7 hombres seleccionados, tienen nombres de griegos. Ahí está lo grande de la enseñanza. Ahí está lo grande de la flexibilidad de los judíos nativos. De decir, ¿sabes qué? Para que esto se acabe, no hay problema. Si la mayoría viene de afuera, seleccionemos a estos hombres que cumplan estos requisitos, que vemos en ellos estas características, estas cualidades, que sean judíos del extranjero, helenistas, que hablen los 2 idiomas, no hay problema. Selecciono, nosotros no estamos a favor de una división porque no ha estado en nuestro corazón el querer dividir a la iglesia de Cristo. Por eso sabemos que esto no venía de parte de eso. El enemigo estaba entretejiendo detrás de esto. Y entonces ellos seleccionan a 7 hombres que responden a nombres griegos, comenzando con Esteban. De hecho, dicho sea de paso, Esteban es el primer mártir cristiano. El primer hombre que muere, después por supuesto, del Señor Jesucristo, como mártir, por el tremendo sermón que trajo enfrente de todo y cómo confrontó, y no se le podía resistir por la llenura del Espíritu Santo que tenía, y muere apedreado.
Y tal vez en la memoria de Esteban todavía estaba fresca las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. No le tomes en cuenta esto, porque también Esteban le dijo, no le tomes en cuenta esto, lo que están haciendo conmigo hoy. Después de ver los cielos abiertos y ver a Jesús a la diestra, que lo que le van a hacer a mi cuerpo no me importa, dice Esteban. Yo sé para dónde voy. No le tomes en cuenta porque están ciegos. Otro hombre que seleccionaron, Felipe, el gran evangelista. Ahí está su nombre. Gran evangelista que lideró un avivamiento en Samaria. Que lideró allí a un etíope a las aguas del bautismo, en camino de Damasco, rumbo para Etiopía. Y que se cree que por medio de este etíope el evangelio llegó a Etiopía. Y ahí tienes estos hombres llenos del Espíritu Santo siendo usados por Dios. Pero hombres cuyos nombres son griegos, de descendencia helenista, también ellos, hermano. De los demás hombres hay ciertas especulaciones que murieron en ciertos lugares, que fueron obispos de ciertas iglesias. No se sabe a ciencia cierta, pero una cosa sí te puedo asegurar. Si estos hombres fueron fieles antes de haber sido llamados a este ministerio, te garantizo que continuaron siendo fieles. Porque ya la fidelidad estaba en ellos antes. Te puedo garantizar eso, mis hermanos. Cuando la iglesia está unida, la palabra de Dios crece. Este fue el testimonio de esa iglesia y de muchas iglesias. ¿Sabe? A menudo se miden las iglesias y se cae en este juego de su efectividad, de su grandeza por la cantidad de personas que asisten. Otras veces se miden las iglesias por la cantidad de programas que ofrecen. Otras veces se miden las iglesias por la cantidad de dinero que recaudan. La verdadera evidencia de una iglesia en crecimiento es que la palabra de Dios continúa creciendo y transformando vidas. Creciendo y transformando vidas, hermano. Ese es el verdadero crecimiento. Mire lo que dice este versículo. Versículo 1. El versículo 1 dice que el número de los discípulos se multiplicaba, ¿verdad? Vino las quejas, la atendieron con esta solución y dice el versículo 7, y el número de discípulos se multiplicaba ahora en gran manera. Ya no se multiplicaba, ahora era en gran manera en Jerusalén, dice ahí la palabra, y aún muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aún muchos de los que estaban sirviendo como sacerdotes bajo su sistema ritual, ya ahora no lo servían. Se habían entregado a Cristo. Esa es una iglesia creciendo. El Señor dio su aprobación a esta iglesia manteniéndola unida y permitiéndole seguir alcanzando almas. El Evangelio, hermano, es una invitación a obedecer. Y es de sabios aceptarla. El Evangelio es una invitación a obedecer y es de sabio aceptarla, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, pero no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a lo que oyó de nosotros? Y sigue parafraseando los demás versículos. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Eso era precisamente lo que quería el enemigo de las almas. Distraer a los apóstoles para que no continuaran enseñando la palabra de Dios, porque por ahí viene la fe. Y por ahí viene el abrir el corazón, como lo hizo con Lidia, para que reciban al Señor por la fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta quién está siempre detrás de todo esto, mis hermanos? La incredulidad es el rechazo de la verdad y la rebelión contra Dios. Hablando en el contexto cristiano, hermano. En Hechos capítulo 17, Lucas dice ahí en el versículo 30,
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Y de esto ha dado fe a todos al resucitarlo de entre los muertos. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Le voy a compartir algunos principios de esta porción y con esto voy a cerrar. 4 de ellos le voy a compartir. Hay más, pero le voy a compartir solo 4. Las fricciones son distracciones de algo más importante, hermano. Ese es el primer principio. Las fricciones son distracciones de algo más importante. Seamos sabios para ver más allá y no caer en la trampa del entretenimiento de ahora y ver más allá. Y ver más allá. Segundo, el crecimiento crea oportunidades para más servidores. El crecimiento crea oportunidad para más servidores. Mire, aquí hay necesidad y usted dice, pero aquí está cubierto todo. No, aquí no está cubierto todo. Necesitamos más personas en primera impresión. Necesitamos más personas en seguridad. Necesitamos más personas en el audio. Necesitamos más personas en diferentes áreas de la oración. En muchas más áreas, mis hermanos. No está cubierto todo. Hay oportunidad para servir. Debemos de ver esto de manera positiva. El servir de manera positiva y no como una competencia. De quién lo hace mejor, que qué ministerio que lo otro, que lo más llamativo, más al frente, menos al frente. No, porque eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Distraernos con ese tipo de cosas para que no seamos efectivos. Tercero, el servir juntos facilita el crecimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba creciendo, pero cuando vino esta situación, pusieron una pausa, lo solucionaron y ahí se multiplicó en gran manera, dice el texto. ¿Te das cuenta? El servir juntos facilita el crecimiento. Servían juntos con un propósito. ¿Por qué? Porque estaban creando puentes en la comunidad, sirviendo. ¿Y sabe que el crear puentes en la comunidad testifica de un solo mensaje? Sí. De amar al prójimo. De amar al prójimo. Y cuarto y último, el servir juntos lleva el mensaje muy lejos. Muy lejos. Un solista no se escucha a la misma distancia que un coro. Te lo puedo garantizar. Un solo, por mucha voz que tenga, puede desaparecer en el aire. Pero un coro se escucha de lejos, hermano. Un coro se escucha de lejos. Pablo y Bernabé unieron fuerzas por un llamamiento misionero que Dios le hizo y llevaron muy lejos el evangelio por toda Asia. Lo llevaron muy lejos. Billy Graham, todo el mundo habla de Billy Graham, pero detrás de Billy Graham habría un gran equipo. Había un gran equipo sirviendo junto con él, hermano, preparando el terreno desde las oraciones, haciendo logística, coordinaciones, para después llegar Billy Graham a los estadios donde se presentaba a predicar la palabra de Dios, porque servían juntos para un objetivo en común, llevar el evangelio muy lejos, muy lejos. Termino con la meditación que dice, el servir juntos da oportunidad para que la prioridad siga siendo la prioridad. Nuestra obediencia al servicio tiene cierta participación en la proclamación del evangelio. Nuestra obediencia al servicio tiene cierta participación en la proclamación del evangelio. Y usted dice, ¿cómo es eso? Es que no era solamente Billy Graham el que proclamaba el evangelio.
Era todos aquellos coordinadores que invitaron personas, toda la logística, todo el que cantaba, todo el que preparaba, toda esa gente tuvo cierta participación en el Evangelio, en la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, también tienen cierto reconocimiento de parte del Señor de esas coronas que Él le va a dar, para aunque después se las pongamos a sus pies. Cada uno de esos que sirvió junto y cada uno de nosotros que sirve junto en cualquier evento, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que nosotros estemos, tiene cierta participación en la proclamación del Evangelio. Y cuando personas se entregan al Señor Jesucristo, usted tiene cierta participación en eso. Cada persona que entra por esta puerta y encuentra un recibimiento aquí amable, sencillo, honesto, no agresivo, pero honesto, sencillo, ¿verdad? Agradable, de familia, tiene cierta participación. Cuando una persona dice, yo creo en el Señor Jesucristo, me entrego hoy, ha sido parte de eso, porque esto es un esfuerzo en conjunto. Esto no es solamente el pastor que está aquí, esto es juntos nosotros podemos hacer más. Lo que se hizo el día domingo para proclamar que la iglesia cristiana el día sábado ayer se puede reunir, puede tener un tiempo hermoso sin comprometer el mensaje de Jesucristo. Todos tenemos participación en eso, hermano, y así podemos citar nosotros un montón de cosas más. Juntos tenemos participación en la proclamación del Evangelio. Que nadie te quite ese privilegio de poder seguir sirviendo juntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de tu iglesia en ese comienzo. Porque crecían, porque tenían hambre de tu palabra.